Hola viajeros en el tiempo, bienvenidos al episodio 13, la civilización que creó nuestro abecedario. ¿Listos para conocer esta civilización? Y si recuerdan el episodio anterior, donde en el Medio Oriente, un joven pastor llamado David venció con una honda a Goliat, un gigante de más de 3 metros de altura. Y cómo este mismo pastor se convirtió en rey, poeta y escritor. Pues bien, ahora en este episodio viajaremos 200 años al año 1000 a.C. y veremos qué pueblo comerciante y navegante del antiguo Mediterráneo fue el que realmente inventó el abecedario tal como lo conocemos hoy. Hace mucho tiempo, antes de que la gente supiera escribir, vivía un carpintero llamado Cadmos. Un día, mientras trabajaba en una casa, se dio cuenta de que necesitaba una herramienta que había dejado en su casa. Entonces, Cadmos tuvo una idea. Tomó una pequeña tablita de madera, hizo unas marcas extrañas sobre ella y se la entregó a su esclavo. Un esclavo era una persona que era obligada a trabajar sin recibir dinero ni tener libertad para decidir por sí misma. Y era muy común hace mucho tiempo. Recuerden que ahora todos merecen ser libres y tratados con respeto. Bueno, entonces Cadmos le dijo a su esclavo: «Lleva esto a casa y dáselo a mi esposa», dijo sonriendo. «Ella sabrá exactamente lo que necesito». El esclavo, sorprendido, hizo lo que Cadmos le pidió. Cuando la esposa de Cadmos vio la tablita, sin decir nada, le dio la herramienta que Cadmos quería al esclavo, quien estaba muy sorprendido y hasta llegó a pensar que la tablita había dicho el mensaje de alguna manera mágica. Cuando el esclavo regresó con la herramienta, le pidió a Cadmos que le regalara aquella asombrosa tablita y Cadmos se la dio. Luego, el esclavo se la colgó del cuello como si fuera una joya o amuleto. Esta es la historia que los griegos contaban sobre el hombre que, según ellos, inventó el alfabeto. Sin embargo, nosotros creemos que Cadmos era un personaje mítico. Un personaje mítico es alguien que aparece en historias antiguas y fantásticas, pero que no existió en la vida real. Bueno, a los griegos les gustaba inventar este tipo de historias y creemos que ningún hombre inventó el alfabeto. La verdad es que el alfabeto fue inventado por un grupo de personas muy inteligentes conocidas como los fenicios. Los fenicios eran un pueblo asombroso que vivía en una tierra llamada Fenicia. Eran comerciantes y marineros expertos que viajaban por los mares para vender sus hermosos productos. Sabían cómo hacer vidrio, telas finas y joyas de oro, plata y marfil. Puede que nunca hayas oído hablar de Fenicia o del pueblo fenicio. Sin embargo, si no hubiera existido un país llamado Fenicia, ahora podrías estar aprendiendo en la escuela a leer y escribir en jeroglíficos o en cuneiforme. Hasta ese momento, si recuerdas en los episodios anteriores, la gente tenía formas muy raras de escribir. Los egipcios usaban dibujos para contar historias y los babilonios hacían marcas que parecían huellas de pájaro en el barro, y escribir cualquier cosa tomaba mucho tiempo. El alfabeto fenicio, sin embargo, era diferente. Tenían 22 letras y cada una representaba un sonido.
Estas letras hicieron que escribir fuera más fácil y aprender también. Con el tiempo, los griegos aprendieron el alfabeto fenicio, pero les dieron nuevos nombres a las letras. Por ejemplo, la letra A se convirtió en alfa, la letra B en beta. Y así, de esas letras alfa, beta, es como obtuvimos nuestro alfabeto. Los fenicios vivían al lado de los judíos. De hecho, pertenecían a la misma familia, los semitas. Su país estaba justo al norte del reino de los judíos, es decir, por encima de él en el mapa y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo. Los fenicios tenían un gran rey llamado Hiram, que vivió en la misma época de Salomón. De hecho, Hiram era amigo de Salomón y hasta le envió a algunos de sus mejores trabajadores para que le ayudaran a construir un templo en Jerusalén. Y sin embargo, el propio Hiram y los fenicios no creían en el Dios judío. Los fenicios adoraban ídolos, llamados Baal y Moloc, a los que llamaban dioses del sol. También creían en una diosa de la luna llamada Astarte y hacían rituales para su ídolo Fi, Fe, Fi, Fo, Fum. Imagínense lo diferente que eran al Dios que conocemos hoy. Los judíos, como hemos aprendido, eran muy religiosos, pero sus vecinos, los fenicios, aunque semitas y por lo tanto parientes, eran gente de negocios y no pensaban en nada más que en dinero, dinero y más dinero todo el tiempo. Y no les importaba cómo lo ganaban, si honestamente o no. Hoy en día los comerciantes saben que deben ser honestos para tener mucho éxito, pero los fenicios eran generalmente astutos en sus tratos con la gente. Siempre hacían buenos tratos y a veces incluso engañaban cuando tenían la oportunidad. Los fenicios hacían muchas cosas para vender y cuando reunían gran cantidad de ellas, salían a venderlas a otros países, recorriendo a veces grandes distancias. Sabían cómo hacer hermosas telas, cristalería y objetos de oro, plata y marfil. Conocían el secreto de hacer un maravilloso tinte púrpura o color morado a partir del cuerpo de un pequeño molusco que vivía en el agua cerca de la ciudad de Tiro. Este tinte se conocía como púrpura de Tiro por el nombre de esa ciudad. Y era tan hermoso que solo las túnicas de los reyes se teñían o pintaban con él. Tiro y Sidón eran las dos ciudades principales de Fenicia y en un tiempo dos de los centros comerciales más importantes del mundo. Su gran empeño comercial les hizo recorrer en pequeños barcos a lo largo del mar Mediterráneo e incluso salieron al gran Océano Atlántico, una zona que ahora se llama Estrecho de Gibraltar, pero en aquel entonces se conocía como las Columnas de Hércules e incluso llegaron hasta las Islas Británicas. Cualquier otro pueblo hubiera sentido miedo de navegar tan lejos en barco. Pensaban que llegarían al borde del océano y se caerían, pero los fenicios no tenían ese miedo. Y por eso fueron los mejores navegantes y los mejores comerciantes de su época. Sus barcos se construían con los cedros que crecían en las laderas de sus colinas, que conocemos con el nombre de Líbano. Cuando los fenicios encontraban buenos puertos para sus barcos, creaban pequeñas ciudades para comerciar con los habitantes locales. En ese tiempo,
Las personas que vivían allí no sabían mucho sobre el mundo, así que los fenicios se dieron cuenta de que podían hacer buenos negocios con ellos. Por unos vasos de vidrio o un trozo de tela teñida de púrpura o brillante, que valían muy poco, podían obtener a cambio oro, plata y otras cosas de gran valor. En la costa africana, una de estas ciudades que fundaron se llamó Cartago. De Cartago oiremos más en breve, porque llegó a ser tan rica e importante, pero esperen a que lleguemos a esa historia. Y bueno, ¿qué les pareció la historia del pueblo fenicio? ¿Por qué crees que los antiguos comerciantes fenicios querían inventar una forma más fácil de escribir? ¿Acaso no les gustaba la escritura cuneiforme con forma de patas de pollo o los dibujos de la escritura egipcia? ¿Te imaginas haciendo tu tarea con marcas en forma de pata de pollo o solo con puros dibujitos? ¿Cuánto te tardarías? Si pudieras inventar un símbolo o letra para representar un sonido, ¿qué sonido elegirías y cómo sería tu símbolo? Y así termina nuestra aventura por la historia del alfabeto. Ahora, cada vez que veas una letra o escribas una palabra, recuerda que estás usando una herramienta que fue creada hace miles de años para ayudar a la gente a comunicarse de manera más fácil. ¿Quién sabe? Tal vez tú también puedes inventar algo que cambie el mundo algún día. Nos escuchamos en el próximo episodio. Viajaremos a Grecia al año 900 a.C. y veremos un pueblo que lo más importante para él era la fuerza y la disciplina y estar preparados en todo momento para cualquier guerra. No te lo puedes perder. Califica nuestro podcast con 5 estrellas y compártelo con tus amigos para que se unan a nosotros en este increíble viaje. Y mejor aún, ya puedes ver la historia en YouTube. Nuestro canal es Histora Mundi. Nos vemos en el próximo episodio.